Hola, buenas tardes y bienvenidos a este evento donde vamos a presentar esta obra, Viaje por Galípoli, la batalla sobre el tiempo, de Javier González Cota, y también inauguraremos luego la exposición Paisajes de Turquía, y tendremos un cóctel a continuación. Un evento que ha sido organizado por Turismo de Turquía, por la editorial Pretextos y por la Fundación Libertad 7. Quería empezar agradeciendo a la Sociedad Libertad 7, de la que esta fundación y este museo es la entidad cultural, a la Embajada de Turquía y también al Consulado de Turquía, Adolfo Porcar, que nos acompaña hoy, a la consejera de Cultura y Turismo de la Embajada, la señora Aybala Yesim, a Teresa de Turismo de Turquía, Teresa Herrero, y a toda la organización de Turismo de Turquía por su apoyo en la organización, y a Conchi también, y también a la editorial Pretextos, a Bankinter por su apoyo en la organización de los eventos que hacemos aquí en este museo, y a Bodegas Murviedro porque nos apoya con el vino que nos ofrece para degustar en estos eventos. Especialmente quería agradecer a Javier González Cota, el autor, que nos acompaña hoy en la mesa, y a Antonio Penades, que es compañero de muchas aventuras en estas presentaciones y en todas las actividades que hacemos en este museo, y profesor en esta misma sala, que se convierte en aula para sus talleres y sus clases. Y sobre todo agradecerles a ustedes, al público, por su presencia hoy entre nosotros. Bueno, muchos de ustedes ya conocen a Antonio Penades, porque es un asiduo de estas presentaciones, conferencias, de muchas actividades que hacemos aquí. Él es una persona con una gran formación. Él es licenciado en Ciencias de la Información por el CEU San Pablo de Valencia. Él es también licenciado en Derecho, y últimamente lo ejerce bastante, desgraciadamente. Ahora veremos por qué. También tiene un diploma de estudios avanzados en Historia de la Antigüedad, y realizó un trabajo de investigación sobre el pensamiento de Heródoto a través de su obra. Él es director y profesor del curso de narrativa de este mismo museo, del Museo Liber, desde el año 2005, ya incluso antes de que abriese el Museo Liber, cuando yo ya inicié la andadura del Instituto Valenciano de Estudios Clásicos y Orientales. Pues por aquel entonces estaba por publicar su primera obra. Recuerdo que estaba con el manuscrito del Hombre de Esparta, una novela histórica que les recomiendo a todo aquel que no la haya leído. Y bueno, pues entonces pensamos que no había ningún taller en Valencia para aprender a escribir novela histórica. Y claro, como tiene ese don de la docencia, pues pensamos que ¿por qué no? ¿Por qué no empezar? Y bueno, pues a raíz de aquello, pues empezó ese taller, que está ya en la 12ª edición. Es el taller decano de Valencia, y de él pues ha servido para inspirar a muchos autores que hoy en día han visto sus obras publicadas, y algunos con gran éxito. También es profesor de literatura en la Escuela de Negocios del CEU San Pablo, y como les decía, publicó esta novela, El Hombre de Esparta, en Edasa. También es coautor del libro de ensayos 5 miradas sobre la novela histórica. También es autor del Declive de Atenas, un ensayo histórico.
Y más recientemente publicó un libro de viajes que también les recomiendo, que es Tras las huellas de Heródoto. Un libro de viajes que se enmarca dentro de las fronteras de la actual Turquía y que, bueno, pues nos recuerda buena parte de su historia. Él es colaborador habitual de la revista Historia National Geographic y recibió el premio Ex Libris de honor en el año 2012. Actualmente muchos puede que lo conozcan más por su actividad como presidente de la Asociación Acción Cívica contra la Corrupción y por eso pues aparece a veces más en los papeles. En cuanto a Javier González Cota, el autor de la obra que presentamos hoy, él es periodista, es escritor, es promotor de actividades culturales. Veo que hay muchos paralelos en las andanzas de ambos y por eso precisamente creo que del mismo año, sí. Por eso precisamente creo que eran las personas adecuadas para cruzarse hoy en su camino aquí en Valencia. Como editor fundó y dirigió durante varios años la revista de libros gratuita Mercurio, que recibió varios reconocimientos por su labor cultural. Él ha venido hoy desde Sevilla, me decía que hacía 20 años que no venía a Valencia, la verá bien cambiada. Y los mismos que hace, creo que yo no voy a Sevilla, así que a ver si voy pronto, sí. Ha trabajado como colaborador en la edición de Andalucía del periódico El Mundo, así como en su suplemento de viajes El Caminante. Sí, para ser viajeros nos vamos más lejos, pero luego no nos vamos cerca. Como escritor se ha dedicado en especial a la literatura viajera y sobre todo en la relacionada con Turquía. Claro, Turkish Airways nos lo pone fácil para ir para allá, pero hay veces que para ir más cerquita... bajar los precios. Sí. Es un buen conocedor de la literatura contemporánea de este país, en particular de la obra del gran Nobel turco Orhan Pamuk. Entre los libros de Javier pues destacan las crónicas viajeras reunidas en Errabundia Express, Point de Lunet 2008 y Estambul. Paseos, miradas y resuellos en Almuzara en 2013. Para Almuzara preparó también la edición de 4 años bajo la media luna en 2015 de Rafael de Nogales, inefable personaje nacido en Venezuela, pero que luchó en la Primera Guerra Mundial al servicio del Imperio Otomano. Bien, ¿qué ocurrió en este Imperio Otomano en aquel momento, en la Primera Guerra Mundial? Bueno, sabemos que en aquel momento había la Triple Entente que reunía al Reino Unido, a Francia y al principio también a Italia y bueno, por el otro lado estaba la Triple Alianza. Esto confunde un poco, porque como en la Segunda Guerra Mundial hablamos de los aliados y eran los otros, pues a la gente le marea un poco. En este caso la Triple Alianza reunía al Imperio Alemán, al Imperio Austrohúngaro y al Imperio Otomano. El Imperio Otomano era el que conformaba principalmente lo que conocemos como Turquía actualmente y todas las posesiones que tenía Turquía. En Turquía nos fijamos en la parte del estrecho de los Dardanelos, que vemos ahí rodeado por un círculo. Ese estrecho no permitía abastecer a Rusia, al Imperio ruso, que se alió con Francia, con el Reino Unido, con Italia. Esto planteaba un problema, no se podía armar a Rusia y Rusia tenía un exceso de trigo que le hacía falta a Francia, pues principalmente para su esfuerzo de guerra. Resultado, pensaron en Inglaterra que lo mejor sería
forzar ese estrecho de los Dardanelos. Pensaban que el eslabón más débil de esta alianza era precisamente el Imperio Otomano. Entonces, el joven Churchill, porque entonces no era primer ministro, sino primer lord del almirantazgo, y aquí lo vemos, de uniforme, pensó que lo mejor era forzar ese estrecho. ¿Con qué? Con la Royal Navy, evidentemente, era la mejor arma que tenía el Imperio Británico. Y pensaba que así podrían tomar ese estrecho y empezar a exportar armas a Rusia, al Imperio ruso, y empezar a importar trigo. El problema es que el Imperio Otomano no era tan débil como este primer lord del almirantazgo había calculado. Mandaron tropas de Francia, mandaron tropas de Inglaterra, del Imperio Británico, con sobre todo soldados de Australia y de Nueva Zelanda. Se enfrentaron con tropas del Imperio Otomano y también con tropas alemanas, sobre todo con algunos oficiales alemanes y con armamento alemán. Inicialmente intentaron forzarlo con barcos, pero no funcionó. Mandaron barcos de los que tenían más obsoletos y además no se dieron cuenta de que el estrecho de los Dardanelos estaba minado, y además bastante bien minado, y que tenía unos cañones en los laterales que eran muy poderosos. Con lo cual decidieron desembarcar en esa península que se llama Galípoli. Galípoli porque en la antigüedad unos tribus de celtas, de galos, la ocuparon. Los desembarcos fueron un desastre, un verdadero desastre. La mayoría no desembarcaron de donde tocaba. Además, es una península que, como ven, tiene colinas, que es montañosa en algunos puntos, y además es el primer desembarco anfibio a gran escala de la historia, con lo cual no estaba la tecnología lo suficientemente preparada. Y por otra parte habían subestimado a los turcos. Los turcos lucharon de una manera que no se esperaban. Los aliados pensaban que se iban a ir corriendo en cuanto viesen a las valerosas tropas del Imperio Británico, y no fue lo que ocurrió, evidentemente. Vemos barcos como el Irresistible que sufrieron los daños de las baterías costeras no voy a entrar en el detalle de las operaciones, quizá probablemente algo nos cuentes, pero el resultado fue que las tropas, sobre todo neozelandesas y australianas, sufrieron lo indecible. No solo fue una cuestión de lo que sufrieron a nivel militar, sino también por las enfermedades. La disentería ya había hecho unas bajas tremendas en el interior del Imperio Otomano, igual que en Serbia, igual que en otros lugares. Aquí se cebó también en las tropas. Estos son los altos oficiales entre los aliados, entre los británicos, entre los franceses. Y la campaña se inició en marzo de 1915 y la batalla duró hasta el 9 de enero de 1916. Los aliados tenían que evacuar sus heridos a barcos hospital, y cuando podían evacuarlos los llevaban hasta Tesalónica, actualmente en Grecia. Las bajas eran espantosas, en general era muy difícil. Por parte de los turcos, el general que estaba al frente era Mustafa Kemal, el que adquiriría el nombre de Atatürk, el padre de los turcos, y que después sería jefe de Estado. Estaba apoyado por Otto Liman von Sanders, que era un alto oficial alemán. El resultado principal de todas estas operaciones fue diverso. Desde el punto de vista político, aumentó lo que sería el nacionalismo entre Australia y Nueva Zelanda.
De hecho, hay un día de los Anzacs. Anzacs es el nombre que tomaron las tropas de Australian New Zealand Armed Corps. Aumentó el nacionalismo turco y evidentemente el primer Lord del Almirantazgo acabaría perdiendo su puesto y le costaría muchos años recuperar a Churchill recuperar su prestigio. Acabaría siendo primer ministro, pero muchos años más tarde. Bulgaria pasó a formar parte de los aliados, es decir, se alió con Alemania, con el Imperio Austrohúngaro y con Turquía. Grecia pasó a ser aliado de Francia y del Imperio Británico y de Rusia. Y el gran resultado, y esto nos lo comentarás probablemente de manera más extensa, fueron las enormes pérdidas, las inmensas pérdidas que se enterraron en aquella zona y cuyos cementerios se pueden visitar hoy, y algo que se comenta en el libro con más detalle. Los británicos tuvieron casi 250.000 de bajas, más de 50.000 muertos, entre los que hubo, la mayoría fueron australianos y neozelandeses. Los franceses tuvieron casi 50.000 bajas, con 5.000 muertos. Para los turcos la campaña tuvo también un coste enorme, unas 250.000 bajas con más de 60.000 muertos. Sabemos que la Primera Guerra Mundial fue una guerra durísima para todos los frentes, pero en este caso pues fue particularmente espeluznante. Este caso lo he querido poner, John Simpson Kirkpatrick, porque lo tenemos en Soldadito de Plomo en nuestra sala de siglo XX-XXI. En este caso, la primera medalla al valor que se dio a un australiano fue a este hombre, a John Simpson, la Cruz Victoria, pero él declinó recibir la cruz y dijo que se la dieran a su burro, porque era el que de verdad había llevado a todos los heridos. Evidentemente no se la otorgaron al burro y le sentó muy mal a los británicos. Pero es una de estas anécdotas que... Además, hubo varios burros y varios murieron por el enorme esfuerzo de ir llevando a los heridos. Por último, Gallipoli marcó un hito bélico, ya que fue la primera gran operación anfibia de la era moderna. Se utilizaron aviones de manera intensiva, se utilizó un portaaviones por primera vez en una operación anfibia, se utilizó el reconocimiento aéreo, la fotografía aérea, embarcaciones de desembarco de acero, comunicaciones por radio, puertos artificiales y submarinos. Y sin más, hoy se puede visitar el campo de batalla, y lo que quería decir es que en esta obra la verdad es que la documentación histórica, como historiador de la guerra, historiador militar que soy, puedo decir que el trabajo, te has pegado un trabajón de investigación increíble, y el trabajo a nivel de cómo documentar una etapa de la historia y una etapa tan difícil de documentar, yo creo que es muy extenso y sin embargo lo relata de una manera muy amena, que eso es importante para relatar un momento que es muy difícil, una etapa de la historia lamentable, como lo son todas las guerras, pero esta particularmente. Muchas gracias. Voy a ceder la palabra ahora a Antonio Penades. Buenas tardes. Conocí la existencia de Javier González Cota por un artículo que él publicó hará un año en la edición andaluza del Mundo, en la que relacionaba el último libro mío, Tras las huellas de Heródoto, con la tragedia de los refugiados sirios. Y la verdad es que me sorprendió, porque, en primer lugar, porque el artículo era realmente brillante, era muy inteligente el punto de vista, y además porque ya entonces tenía previsto hacer lo que acabo de hacer hace tan solo un mes,
que es volver a Grecia y visitar los centros de refugiados sirios y visitar Idomeni, de manera que me deslumbró. ¿Quién es este Javier González Cota? Me está leyendo la mente. Resulta además que él también escribe literatura de viajes y él también tiene un libro publicado en Almuzara, que es el libro anterior, el de Estambul. En fin, ahí me quedé. Ya esas personas que les sigues ya el rastro para siempre. Y a continuación, no sé cómo, encontró mi correo electrónico y me ofreció, me dijo que acababa de publicar un libro sobre Galípoli. Me llevé otra grata sorpresa y me pidió si la acompañaba en la mesa y le dije que claro que sí, de cabeza. Al leer este libro, pues lo primero que me ha venido a la mente es lo que una de las últimas cosas que ha dicho Alejandro. Vaya trabajazo. Es un trabajazo impresionante. Se lo estaba comentando a Javier. Cuando uno escribe literatura viajera, en definitiva está en el mundo de la ficción y es mucho más agradable porque te dejas llevar, estás recreando tus propias vivencias. Esto, siendo literatura viajera, creo que tiene muchísima más carga de ensayo histórico y ahí, como bien sabemos, hay que ceñirse mucho más a los datos y es una escritura mucho más tediosa. Es un trabajazo inmenso el que ha hecho Javier. El tema que él eligió, Galípoli, pues es uno de los que más me fascinan desde siempre. Como historiador, pues uno se da cuenta de que este punto de globo es uno de los que mayor carga simbólica tiene y mayor concentración de hechos históricos tiene a lo largo de la historia de la humanidad. Quitando algunas ciudades, desde luego, indudablemente lo es. Yo estuve paseando por estos mismos campos, por estos mismos lugares donde se desarrollaron estas batallas trágicas y trascendentales para el devenir de la historia de la humanidad, no solamente esta de Galípoli, sino anteriores, y uno se queda abrumado de la trascendencia del lugar. Solo decir que el primer dato histórico que se nos viene a la cabeza es el propio del diluvio universal. Es decir, a mí me sorprendía como historiador que todas las grandes civilizaciones tenían el mismo mito, la misma leyenda. ¿Por qué todas hablan de un gran diluvio que lo provoca su propio dios, siendo un dios diferente, y que casi extingue la humanidad y que se ponen a salvo? Y siempre los datos, los lugares que recrean esas leyendas, esos mitos, giran en torno al Mar Negro. Y el Arca de Noé acaba en el monte Ararat, que está al borde también del Mar Negro. E investigando sobre este tema, encontré un libro que lo explicaba perfectamente desde el punto de vista histórico. Y bueno, pues en el año 5500 aproximadamente antes de Cristo, en pleno Neolítico, cuando la ribera del actual Mar Negro eran poblados de campesinos, agricultores y ganaderos, por aquel entonces no era un mar, era el lago Euxine. Estábamos terminando la última glaciación. Al retirarse los hielos en lo que ahora es el Mar Negro, se hizo una gran excavación, una gran cuenca que fue rellenada por las aportaciones del Danubio y de otros 3 grandes ríos que desembocan allí. Y en esa ribera del lago Euxine, que ocupaba aproximadamente el 10% de la superficie del actual Mar Negro, ahí había una población importante dada la época en el Neolítico. El mar sigue subiendo, sigue el deshielo. El Mediterráneo invade el actual Galípoli, el actual Valle de los Dardanelos, que en definitiva los Dardanelos es un gran fiordo de 70 kilómetros de largo. Invade los Dardanelos, entra en el Mar de Mármara y cuando llega al Bósforo, que es el estrecho donde está el actual Estambul, acaba colapsando y acaba penetrando toda esa agua procedente del mar Mediterráneo de forma súbita en el lago Euxine, convirtiéndolo en cuestión de días en el actual Mar Negro. De manera que ahí hubo una inundación que arrasó todos aquellos campos, todos aquellos pueblos, todas aquellas comunidades. Algo inexplicable para aquellas personas que cada uno, como siempre se ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad, le otorgó una explicación legendaria, una explicación mitológica, una explicación religiosa.
A partir de ahí, ya podemos irnos a la época arcaica, siglo VI a.C., cuando los atenienses, conscientes de la necesidad de seguir recibiendo las producciones de cereal de los campos que rodean la ribera del Mar Negro, lo que ellos llamaban Quersoneso, que es esta misma península de Galípoli, para ellos era una extensión del Ática. Para ellos era las grandes familias atenienses tenían allí propiedades desde época del tirano Temístocles, del tirano Pisístrato, perdón, y era para ellos una parte de su propia ciudad. Era trascendental para ellos dominar ese espacio. A ellos ya les llegaron las leyendas procedentes de Homero, procedentes de la guerra de Troya, como en el siglo XIII a.C., todos aquellos reyes de la época micénica se trasladaron para invadir aquella ciudad que se llamaba Troya, que estaba justamente aquí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué era tan importante hacerse con Troya? Porque quien domina ese punto del planeta tiene el dominio de todo el Mar Negro, tiene el dominio de toda la producción cerealística de la zona y domina en definitiva toda una civilización. Era muy importante hacerse con Troya. Posteriormente, los persas, el rey Darío, bueno, los persas en general no estaban especialmente interesados en Grecia, sí que estaban muy interesados en esta parte del planeta. Y el rey Darío ya arrebató a los atenienses esta parte. Y bueno, lo que yo fui a visitar fue, tal y como nos cuenta Heródoto, como el sucesor de Darío, el rey persa Jerjes, tendió un puente abarloando los barcos de su flota y los barcos que pudo recabar de toda la zona para que su ejército de unos 200.000 efectivos traspasaran de Asia a Europa y continuaran su expedición hacia Grecia. Eso es lo que yo fui buscando allí, y para ello fui a Abidos, un punto muy cercano del actual Canacale, donde está el caballo de Troya que hemos visto en la exposición fotográfica que tenemos bajo, que fue el regalo que hizo Petersen, el director de la película Troya, la de Brad Pitt. Y bueno, pues uno se conmueve de pasar los Dardanelos justo en ese mismo punto, pero a mí me ocurrió algo imprevisto, algo que no estaba buscando. Igual que cuando yo me trasladé a Turquía buscando las ciudades de Asia Menor, buscando los pasos de Heródoto, y para nada yo pensaba en aquel momento en Turquía como el estado moderno, y sin embargo me quedé absolutamente deslumbrado, porque no era mi propósito aquel. Yo estaba con mi mente 2.500 años atrás, pero me quedé deslumbrado de conocer aquella sociedad y aquel país maravilloso. Pues lo mismo me pasó cuando traspasé los Dardanelos. Yo iba buscando los pasos de Jerjes, pero el episodio épico más reciente y más monumental, que es el desembarco durante la Primera Guerra Mundial, es el que acaba aplastándote. Es un tema que acaba dejando en un tercer plano a todos los demás. De manera que al llegar a Eceabat ya me olvidé durante bastantes horas de la época clásica, y no tuve más remedio que ir directo a un centro de interpretación de la batalla de Galípoli, y no tuve más remedio que dedicar una parte de un capítulo a este episodio, que no guarda relación con el propósito inicial de mi viaje y del libro, o sí, porque en definitiva uno se da cuenta que a lo largo de la historia de la humanidad ha sido trascendental tener el dominio de este punto, y ha sido uno de los lugares donde mayor épica podemos encontrar. A partir de ahí, pues descubrir y leer este trabajo de Javier ha sido una auténtica maravilla. Yo os lo recomiendo a todos. El tono es el de un viajero asombrado, tal y como puede ser Heródoto, tal y como puede ser Kapuscinski. Sin embargo, el trabajazo histórico es monumental, y no creo que haya mejor vía para conocer aquel periodo, aquel momento
histórico intensísimo que este magnífico libro por el que te felicito, Javier. Javier. Bueno, lo primero es hay que ser lo menos original posible en este tipo de actos y lo primero es ser agradecido y agradecer pues a muchas personas aquí presentes por su cariño, su cobijo y su apoyo, en especial el museo, la figura de su director Alejandro. Creo que este va a ser el sitio mejor donde se puede presentar este libro. Me parece un sitio fascinante. Agradecer a Antonio pues su amabilidad también al presentarme. Efectivamente parecíamos dos trajos, uno detrás del otro, solapándose en el tiempo, aunque no nos conocíamos los dos, pero los dos compartimos oficio, compartimos inquietudes y muy agradecido que haya leído mi ladrillo, como yo le llamo cariñosamente, en tan poco tiempo. Decir que les aconsejo vivamente, y no es por coba ni mucho menos, el libro de Antonio Tras las huellas de Heródoto, que es fascinante. La última parte, curiosamente, cuando el libro ya estaba, el mío ya escrito, me sorprendió que hablaba precisamente de Galípoli, de Çanakkale. Galípoli en turco significa, o se traduce por Çanakkale. Y efectivamente, Chevat, Gelibolu, todas esas ciudades y esa parte con la que acaba Antonio prácticamente su viaje, pues me cautivó y digo, ahí hay un guiño que parece que es más que el azar, ¿no? Agradecer también a la Embajada de Turquía por su apoyo a la edición de este libro, en especial a la oficina y a la Consejería de Turismo de Turquía, representada por Aybala, por la amiga Teresa. También me acuerdo ahora mismo de Renata, que trabaja también en la Embajada de Madrid. Agradecer también la presencia del cónsul honorario de aquí en Valencia, de Turquía. Y agradecer también pues a mi editorial A Pretexto, que ha padecido conmigo pues la edición de este libro, que en efecto pues ha tenido mucho trabajo y lamentablemente este esfuerzo pues lo he revertido en las personas que lo han sufrido también al editarlo, ¿no? Bien, yo intentaré ser breve. Ya más o menos entre Alejandro y Antonio os han puesto en situación con los mapas y las fotografías históricas que ya han aparecido. Después se emitirá un vídeo con música y más fotografías y una entrevista que me hicieron para Canal Sur Televisión. Y decir, pues, lo primero en cuanto al estilo del libro, a ver, cuando yo empecé a estudiar periodismo nos decían que los periodistas no sabíamos de nada, es decir, sabíamos de todo, pero no nos especializábamos en nada. Contrariamente a los ditirambos y los ensalmos, ¿no?, que han dado Antonio y Alejandro a este libro, pues sí, es un libro pues muy documentado, quizá en exceso, pero yo no soy historiador. Entonces he intentado que el libro fuese un híbrido desde el principio entre el ensayo histórico propiamente, cuajado de datos, porque es inevitable, también la crónica periodística, que ahí es donde se me filtra pues el oficio que yo desempeño también en las crónicas urbanas y periodísticas que tanto he escrito. Y por último también la literatura viajera, ¿no? Y aquí un poco confluyen en estos tres géneros, insisto, el ensayo histórico propiamente, la crónica periodística de lugares y la literatura viajera. Es un híbrido o un líbrido, como le dicen algunos, ¿no?, entre estos géneros, ¿no? Porque a mí me costó mucho encontrar la voz narrativa a este libro. En mi anterior trabajo, que era Estambul,
paseos, resuellos, pues era una caminata por la ciudad, por muchas zonas de la ciudad más desconocidas, que no son las imágenes turísticas propiamente de la ciudad, y era un ejercicio de estilo pues demorado. Yo como escritor de literatura de viajes soy bastante lento en las descripciones, a veces exasperantemente lento, y en cambio en este libro, sin perder el fusilazo literario, creí que lo conveniente era darle ritmo para no aburrir, porque me podía dar, el libro podía tener el peligro que no contentara a los que buscaban pues el ensayo histórico y los que buscaban más una descripción viajera de los lugares, porque los lugares, como ha dicho, el lugar en sí, como ha dicho Alejandro y Antonio, es fascinante, ¿no? Entonces se mezcla ese estilo a ratos más demorado cuando voy viajando por la península y por los cementerios que jalonan la península, y por otra parte lo que son la relación y la catarata de datos y sucesos que cronológicamente se van sucediendo, pues intenté darle cierto ritmo. No hay más que apenas 1 o 2 verbos en presente, en pasado, porque todo está escrito en tiempo presente, como si estuviera sucediendo, de manera que intenta enganchar al lector, pese a las intimidantes 600 páginas que tiene el libro. Decir que efectivamente, como ha descrito bien Antonio, otro de los problemas que me presentaba el libro era que, aunque obviamente el tema era la batalla de Galípoli, circunscrita a la Primera Guerra Mundial, uno no podía olvidar que estaba en el Helesponto, en los Dardanelos, en Tracia, con todo, es un lugar que es un palimpsesto de historia pura, ¿no? Como ha dicho Antonio, ¿no? El antiguo Quersoneso de los griegos, Troya, que está al lado, prácticamente, Truba en turco, el camino de Jerjes el persa, en la famosa batalla contra los griegos, los viajes de Heródoto por la zona también, los almogavers de Cataluña, que es un episodio también desconocido. Los almogavers de Cataluña, cuando fueron traicionados por los bizantinos, arrasaron todo y llegaron hasta la misma el corazón de Grecia, de tal manera que hoy un catalán no es bien avenido en Grecia porque arrasaron con todo, no es bien avenido de broma hablo, ¿no? Y por supuesto pues los otomanos, ¿no? Es el paso natural de los turcos, que por auxilio de los bizantinos, que piden para el paso hacia los países balcánicos, que se habían revuelto contra el imperio bizantino, piden ayuda a los turcos otomanos, y este es el origen por el que pone en pie por primera vez en suelo europeo, en el continente europeo. Este es el origen de la estadía por los siglos de los siglos hasta hoy de los turcos en suelo europeo, porque los Dardanelos, no lo olviden nunca, los mapas que veremos, es justo la frontera, la cánula de agua que separa Europa de Asia, Eurasia, ¿no? Que casi puede ser un subcontinente en uno, ¿no? Decir también que hay varios Galípolis, digamos, ¿no? Primero intento hacer una introducción histórica a lo que es la entrada de Turquía, del Imperio Otomano en la guerra, que no es del todo bien conocida. Después está la batalla naval con la que intentan conquistar Estambul, como ha explicado Alejandro, para finiquitar la Primera Guerra Mundial, envolver a los alemanes y que haya 2 frentes, ¿no? Con el que las potencias centrales debieran perder la guerra. Es un fiasco absoluto, una derrota bastante ignominiosa, la de la Royal Navy, junto con también flota francesa. Y entonces, ante ese fracaso, pues se estudia y se ejecuta poco tiempo después el famoso desembarco, que es sin duda, pues como se ha dicho aquí también, el precedente no solo de Normandía, también del desembarco de Alhucemas. Es el primer gran desembarco a gran escala. Es de una modernidad absoluta, ¿no? Con sus fallas, porque fue un fiasco, pero bueno, también tuvo muchos elementos de modernidad bélica, ¿no? en aquella época. Ese segundo Galípoli es el que dura 8 meses, como dicen los soldados que padecieron aquel infierno, 8 meses que duraron 8 eternidades, ¿no?
Y después está otro Galípoli, tercero, a modo de coda funeral, que es cuando el Imperio Otomano pierde la guerra y firma el armisticio, una comisión de tumbas del Imperio Británico viene expresamente a la península de Galípoli a dar digna sepultura a sus caídos, porque los británicos, franceses, australianos, neozelandeses, los aliados, abandonan la península porque no pueden traspasarla. Ellos hablan de una estrategia, en fin, para ocultar lo que fue una derrota sin paliativos. Bien, en esa época, desde primeros de 1916 hasta que acaba la Primera Guerra Mundial, aquello sigue tal cual. Es decir, tal cual dejaron los australianos, los ingleses, sus cementerios, ¿no? A la intemperie pura y al albur pues del tiempo. Los turcos ni tocaron prácticamente la zona y la dejaron tal cual. Para que vean cuál fue, digamos, el botín que dejaron los aliados, pese a que destruyeron bastante. Casi en los 3 años de guerra estuvieron enviando los turcos remesas de barcos y barcos y barcos cargados de todo, de las famosas latas de mermelada, de carne enlatada, de todo, de maderas, de componentes bélicos, de cañones, a Estambul, durante casi 3 años, ¿no? Entonces, cuando acaba la guerra, el Imperio Otomano firma el armisticio, viene una comisión de tumbas a investigar dónde están cada uno, dónde ocurrieron los hechos y le dan digno entierro a todos los caídos. Aquí ya nos metemos en el cine. No sé si recuerdan ustedes una película que se llama El Maestro del Agua, interpretada y dirigida por Russell Crowe, que en mi modesta opinión no es excesivamente buena, pero sí tiene una parte bastante fidedigna a los hechos, que es que un padre australiano regresa a la península en 1919-1920 a investigar y a saber dónde están sus hijos, porque murieron 3 hijos y eso ocurrió de verdad en Lone Pine, en una de las batallas más sangrientas. Bien, pues allí se escenifica bien a través de la película pues cómo era aquella península, que aún en el 1919, 1920, 21, 22 seguía siendo un erial absoluto, ¿no? Lleno en fin, todo lleno de cráteres, en fin, un Edén horroroso, ¿no? Recuerdo que en la película viene un oficial inglés y claro, lo primero que ve son las playas, el mar azulino, el mar Egeo, y dice que aquello debió ser maravilloso. Cuando se adentra en las colinas y ve todos los morideros, aquella tierra desventrada, pues le dice un oficial australiano: aquí tiene usted su Edén, ¿no? En fin. Después, otra película también que comento yo mucho y que en parte es el leitmotiv y la explicación de por qué mi fijación por Galípoli. No sé si recuerdan ustedes, hace ya tiempo, en los años 80, una película llamada así, tal cual, Galípoli, de Peter Weir, donde los actores son Frank Lee, y un jovencísimo Mel Gibson, que hace sus primeras películas. Bien, narra la historia de 2 muchachos atletas. La historia es verdadera, murieron los 2 en Galípoli. Entonces una historia de amistad de 2 muchachos que se encuentran, traban amistad, y uno, Mark Lee, tiene el ideal del australiano de aquella época. Se tienen que situar y ver que Australia era una nación muy joven, muy pujante en aquella época, y él, su idea no era correr los 100 metros, para el que era un gran privilegiado y era campeón de Australia, sino él quería combatir en Galípoli. Y en cambio su compañero de viaje, Mel Gibson, era más vivaracho, más buscavidas, pero acaban los 2 combatiendo allí en Galípoli. La película en su último tercio es bélica, pero los 2 primeros tramos de la película son muy sugerentes, porque es una verdadera historia de amistad entre 2 jóvenes, unos paisajes maravillosos, los australianos, ¿no? Pero acaba con una imagen icónica muy parecida a la del famoso miliciano republicano en la foto de Frank Zappa, que el cartel de la película, que luego lo podremos ver, acaba con un disparo, ¿no? Con un disparo que muere en las trincheras, en uno de los grandes desastres, en el cementerio del Neck.
Bien, pues esa película que yo vi siendo un chavalillo se me quedó grabada por varios motivos. Entre otros porque, como he dicho en anteriores presentaciones, en el imaginario occidental casi siempre hemos asociado a la Primera Guerra Mundial pues con el cenagal, ¿no?, del frente francés, el barro, las cabechinas tremendas de Verdún, el Somme y Ypres. En cambio aquí en esta película la perspectiva era totalmente diferente. Aquí se veía un mar azul tremendo, se veía pues unos roquedales, como rarísimos, como unos acantilados que caían a pico sobre el mar, unos soldados pues bastante exóticos, y no lo digo por los turcos, sino al contrario, por los australianos, con su sombrero gacho de fieltro. Y todos muy rubios, rubicundos, guapos. Y digo, bueno, esta gente, en fin, fue un shock, ¿no? En aquella edad, pues, entender que existía otro frente, un frente muy desconocido, no para los historiadores, evidentemente, ni para el público versado en ello, pero sí para el común de los mortales, que era no solamente Galípoli, sino el Imperio Otomano. Recuerden ustedes que el Imperio Otomano, pese a la decadencia que experimenta en pleno siglo XXI, todavía abarcaba desde la actual Tracia, es decir, la frontera con Grecia, hasta el Mar Rojo. Estaba el frente en Siria, estaba el frente en el Sinaí, estaba el frente de los santos lugares, estaba el frente de Mesopotamia. Todo eso seguía siendo defendido por un imperio otomano pues aguerrido, que aún decadente pues dio ejemplos de gran bravura, no solamente en Galípoli, sino también en Mesopotamia, hasta que después pues la hecatombe por la que pierden la batalla. Pero era un ejército muy bien preparado, muy combativo y muy pugnaz. Y voy acabando diciendo que, bueno, este libro está escrito, lo he repetido también varias veces, no tanto desde la perspectiva obligada, y de hecho sale desde la perspectiva de los australianos, los neozelandeses, que es la primera vez que mueren fuera de su frontera y salen a luchar, y para australianos y neozelandeses sobre todo, pues un mito nacional, histórico y de orgullo nacional. La Galípoli, la esquina sagrada de Australia, la siguen llamando. Yo no quise, digamos, centrarme tanto en esa perspectiva, que me he tenido que centrar, insisto, porque es obligado, como también acercarme acercarme por un lado al otro, al enemigo, al más desconocido, que era al turco otomano. Bueno, quiénes eran, cuántos murieron, hasta hace poco no se supieron cuántos murieron, quiénes combatieron allí, cuáles fueron sus generales, cuáles fueron las reglas, las tácticas militares. Entonces este libro está escrito, no voy a decir, porque sería pretencioso, como si fuera un homenaje a ese soldado más desconocido, ¿no?, que fue el turco otomano, ¿no? Para nada, pero sí creo que aporta algo modestamente. Que miremos la perspectiva de que también murieron turcos, y en mayor número incluso que los británicos, que los franceses, que los australianos y que los neozelandeses, y algún que otro canadiense, ¿no? Entonces, cuando uno va recorriendo y ya me adentro en los paisajes muy brevemente, uno observa la cantidad de cementerios que hay y que acongojan al que lo vas visitando, que son las lápidas que se levantan justo donde eran los antiguos enterramientos, ¿vale? Entonces muchos asoman sobre el mar, acongojan y son acojonantes de ver, ¿no? Porque cada lápida tiene una historia. Ese soldado, el que ha salido aquí, el chico de los burros, que le llamaban, ¿no?, Kirkpatrick. Bueno, cada cementerio, aparte de remitirte a la historia, paisajísticamente es muy interesante y muy cautivante de ver. Bueno, está la parte turca que estéticamente no es tan bonita de ver, porque son todos edificios o lugares de nueva traza que se han creado más modernamente. Pero sí, en cambio, hay algunos monolitos que acongojan verlo, porque son unos bloquetones de piedra, por ejemplo,
y uno se documenta y está pisando un suelo donde hay una antigua fosa con 14.000 muertos allí, ¿no? Entonces, no tiene, digamos, el paisajismo, y perdón por la frivolidad, o el glamour, insisto, perdón por la frivolidad, de ver los cementerios que con tanto mimo cuidan los ingleses, los franceses también. Los turcos son como más austeros y menos dados al recreamiento estético en este sentido, ¿no? Digo esto porque uno de los historiadores, Eugène Rogan, que ha escrito un libro magnífico también, La caída de los otomanos, un tío abuelo suyo murió en uno de los desembarcos, en Lancashire Landing. Él fue a buscar la tumba de su abuelo, se perdió por los caminos cabrerizos que llevaban a uno y otro cementerio y dio con este en concreto, de Nuri Yamut, que se llama. Entonces él cayó, y era historiador, que por primera vez caía en que también el enemigo existía y que murieron también de la otra parte. Entonces fue una lección no solamente histórica, nunca mejor dicho, sino moral. Por eso digo que este libro está escrito también en parte, insisto, no como homenaje, pero sí como reconocimiento también a ese otro enemigo más desconocido. Como se ha indicado, Mustafa Kemal, el fundador de la actual República de Turquía, su figura, su estrella nace aquí, en Galípoli. Sin Atatürk, sin Mustafa Kemal, no hubieran ganado la guerra prácticamente. De ahí el mito y la mitomanía en torno a su figura, aunque después venga la guerra de la independencia, en fin, que esto nos lleva por otro ámbito, ¿no? Y decir, para acabar, pues eso, que este libro espero que contente a los que les gusta la historia, a los que, bueno, el estilo he intentado pues que sea ameno y también pues fiel a lo que yo soy casi en esencia, ¿no? Que es un escritor de literatura de viaje. Yo he tardado, para mí es un récord, porque yo soy un autor deliberadamente lento, y he tardado 2 años, ¿no? 2 años y pico en escribir este libro, en documentarme, en hacer el viaje, la fotografía y en escribirlo. Para mí es un récord porque el anterior libro mío sobre Estambul nada más me duró 4 años de escritura, y para mí este en cambio ha sido un récord, pese a que tenía su premura de tiempo. Por el tema del aniversario. La batalla de Galípoli es en 1915 y los primeros días de enero de 1916. He llegado por los pelos, pero como la última parte de Galípoli está dedicada a la que a mí casi me gusta más, que es cuando se empiezan a construir los cementerios, la verdad es que es una historia fascinante, pues creo que tiene cabida o tiene largo aliento, ¿no? para posteriores años, ¿no? Les invito a ustedes, si soy como en esta casa, supongo, ¿no? Que es quien participa en estos debates o asiste a las actividades de este museo, yo les invito a ustedes pues a visitar la península de Galípoli, a leer mi libro, como diría Umbral, y después a ir a Galípoli a visitar los lugares, porque sí creo que no es un sitio para el que ir sin estar algo preparado. No voy a decir hiperdocumentado, porque sería una barbaridad, pero sí un poco saber dónde uno va, y verá como esos cementerios, ese aura que todavía transmite el lugar, ¿no? Pues te llega y te cautiva. Y aunque no existieran ni cementerios, ni hubiera habido ninguna tragedia de este tipo, de este calado, pues simplemente con estar en este sitio del mapa, que como decía Antonio, que quien lo dominaba el mundo, o gran parte del mundo, insisto, el quersoneso antiguo, Jerjes el persa, todas las grandes batallas, la ruta de Alejandro Magno, en fin, todos tienen que cruzar el estrecho de los Dardanelos. Bueno, pues el saberse uno allí, muy cerca de Troya,
pues todo provoca pues su temblor, digamos, ¿no? El saberte que estés allí, por muy cambiado que esté el paisaje y por la civilización con sus nuevas construcciones y sus barrabasadas urbanísticas, no importa, ¿no? Si uno se retrotrae a la historia, pues se conmueve por el lugar. Y yo no tengo nada más que decir. Solamente agradeceros vuestra presencia y, en fin, continúa la fiesta, creo yo, ¿no? Con algún que otro vídeo. Bueno, fiesta, perdón, pues no es el término más adecuado, ¿no? Vamos a poner entonces... Respira más hondo. Vamos, más hondo, más hondo. Vamos, más hondo. Más hondo, más hondo. Desde el estómago, muchacho, desde aquí. Eso es. Ahora saltando. Vamos, salta. Vamos, muchacho, calienta esas piernas. Eso es. Sin moverte del sitio. 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Qué son tus piernas? Muelles. Muelles de acero. ¿Y qué van a hacer? Llevarme a toda velocidad. ¿A qué velocidad puedes correr? A la de un leopardo. ¿Y a qué velocidad vas a correr? A la de un leopardo. Pues veamos cómo lo haces.
Respira más hondo. Vamos, más hondo, más hondo. Vamos, más hondo. Más hondo, más hondo. Desde el estómago, muchacho, desde aquí. Eso es. Ahora saltando. Vamos, salta. Vamos, muchacho, calienta esas piernas. Eso es. Sin moverte del sitio. 1, 2, 1, 2, 1, 2. El diálogo que aparece es como empieza la película Galípoli. En la imagen, el chico cuando le disparan, ha habido algunos fotogramas que han visto ustedes. Empieza con ese diálogo. Su tío está entrenándolo porque él es atleta para batir el récord de los 100 metros y desde luego que tiene cualidades para hacerlo y está entrenándolo en una campa australiana inmensa y lo motiva con esa artillería de preguntas, ¿no? De qué son tus piernas, muelles de acero, qué es lo que van a hacer, llevarme a toda velocidad. ¿Qué velocidad puedes correr? A la de un leopardo. Pues veamos cómo lo haces. Empieza así y acaba cuando él sabe que va a morir en el frente, porque el ataque es un desastre por descoordinación de los mandos, en fin, temas bélicos que no vienen ahora mismo al caso, y él sabe que va a morir. Y aún así es el que más aguanta saltando la trinchera. Y antes de saltar justamente, él mismo evoca para sí el mismo diálogo. Entonces es como una especie de flashback y pues bastante emotivo. Y por eso en el vídeo aparece al principio el diálogo y aparece también al final. Las fotografías que han visto en blanco y negro lógicamente se corresponden a las fotografías históricas de la época, y las que son en color, que son las que fui haciendo sobre los lugares, pues son muchos de los sitios que aparecen tal cual están hoy día. Hay algunos que son muy curiosas, como han visto un soldado que lleva otro herido sobre los hombros. Bueno, pues yo soy bastante tozudo y hasta que no di exactamente con el lugar donde estaba hecha esa fotografía no acabé y di con él. Sorprende un poco, como han visto, que las tumbas estén sobre los jardincitos, ¿no? Que tienen también cuidados, ¿no? Cómo estaba en aquella época y cómo está ahora, ¿no? Y más o menos pues se hacen una idea de lugar, nunca mejor dicho, sobre lo que fue el ayer y lo que es el hoy, ¿no? Y acabamos, ¿no? con una entrevista que es breve. ¿Y por qué, Javier? ¿Por qué un periodista y escritor sevillano se interesa por una batalla en Turquía hace un siglo? Recuerdo una noche una película en la 2 titulada Galípoli, de Peter Weir, y me impactó la historia de los dos jóvenes. La película. Me impresionó muchísimo la carnicería que se perpetra allí. ¿Y a qué velocidad vas a correr? A la de un leopardo. Pues veamos cómo lo haces. ¡Paso! 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 ¡Traigo un mensaje! Es una gran carnicería, una de las batallas más célebres de la historia. Estamos hablando como de 500.000 de muertos. ¿Tú compartes que las guerras son muy literarias? ¿Y por qué esta batalla de Galípoli es literaria? Las guerras son literarias, por los testimonios. De hecho, Galípoli es la guerra donde más diarios se escribieron. Sí. Fueron allí muchos escritores, de hecho, Tom Mackenzie, uno de ellos, Rupert Brooke, y en concreto Galípoli tiene un magnetismo absolutamente conmovedor, que es el lugar. El lugar es los mitos de la antigua Hélade, los Dardanelos, el antiguo Helesponto y por otro lado el mar Egeo. Cuando tú lo visitas y recorres el campo de batalla, reconoces que no hay otro igual en el mundo. ¿Se conservan los diarios? ¿Se han conservado diarios de esos soldados? Sí, se conservan. ¿Qué escribe un soldado cuando está al borde de una batalla en la que puede perder la vida? A sus familiares queridos. Es el miedo a morir y a despedirse.
El comandante en jefe aliado, en cambio, era un poeta solapado, un bardo solapado, y tiene unos diarios preciosos sobre la batalla. Pero el soldado común y corriente, el que muere si no es por un balazo en la cabeza, porque muchos murieron por francotiradores más que por bombardeo. Lo que escriben son cartas de despedida. Exacto, ¿no? de despedida a sus madres, sobre todo a las madres. ¿Hay un turismo de las batallas de guerra? Sí, lo hay. Desgraciadamente en Galípoli el gobierno turco pues lo ha convertido en parque histórico nacional, es decir, ha pasado del olvido prácticamente a convertirlo, no diré en parque temático porque sería injusto, pero casi. Vuelvo a encontrar ya una cosa que empieza a ser frecuente en escritores de tu edad. Escritores que encuentran el impulso literario en una película. Pues sí. Uno tenía siempre la idea de que la Primera Guerra Mundial era siempre el barrizal del frente franco-belga, en fin, aquello, ¿no? Tan duro que hemos visto en Senderos de Gloria y tal, pero verlos luchar ahí en ese terreno convertido en calvero con el mar azul, tal y como se ilustraba en la película, a mí me impactó. ¿Y la parte escritor González Cota, qué ha hecho con la batalla? ¿Glorificarla? ¿Sublimarla? ¿Poetizarla? Sublimar el paisaje, es decir, cómo murieron hace un siglo allí y cómo lo hicieron. Te cautiva el paisaje, evidentemente. Yo soy un escritor descriptivo, sí, la literatura de viajes es eso. Pero sobre todo tener respeto a los muertos. No se trata de poetizarlo, sino de darle el debido respeto con la lentitud de la escritura a la muerte de ese chico, por respeto, digamos, un memento, digamos, literario. Muy bien, pues vamos a iniciar el turno de preguntas y de intervenciones. Sí, aquí tenemos una. Enhorabuena. Yo he tenido la suerte de estar cerca aquí con Alejandro cuando visitamos Canas, Sane Calais y Troya y todo aquello. Nos quedamos en ver Galípoli, excepto de lejos. Todo no podía ser. Claro, todo no puede ser. Podemos ir. Podemos volver. Entonces, la pregunta es, el libro está en clave de narración histórica, en clave de novela, en clave de primera persona, en plan subjetivo. Esa es la pregunta. Gracias. No, como he dicho, está escrito es un híbrido, insisto, entre el ensayo, no es novela histórica, por supuesto, es mezcla de ensayo histórico y literatura viajera. Entonces hay pasajes donde describo las circunstancias, ¿no?, pues de la guerra, todo pues documentado fielmente, y por otra parte, según voy recorriendo a pie la península, pues voy parándome en los distintos cementerios y voy comentando el paisaje, en fin, las tumbas de los caídos y todo. Se van imbricando una cosa con otra, es decir, el ensayo histórico llama a la literatura viajera y viceversa. Por eso digo que espero no defraudar al que busque el ensayo histórico puro y duro o el que busque la literatura viajera puramente. Y luego hay una cosa que no he dicho en el estilo, que es importante. Me costó mucho trabajo encontrar el enfoque, ¿no? En el anterior libro mío sobre Estambul estaba escrito en primera persona, y me incomodaba esa primera persona, ¿no?, del singular, y busqué en este otro pues escribir una persona anónima, ¿no?, escrita en tercera persona,
donde es un visitante anónimo que recorre el lugar, que soy yo evidentemente, pero para no caer en el juego del yo-yo, porque los escritores a veces no somos un poco ególatras, y sobre todo en la literatura de viaje, y porque el homenaje era el paisaje en sí mismo y los caídos, ¿no? Entonces creo, me costó trabajo, ya digo, encontrar ese punto de vista. Y por otro lado, que no existe, que esto creo que sí lo he dicho, ningún verbo en pasado, está todo escrito en presente. Eso creo que aligera la lectura, ¿no? Y aunque, como digo, son 600 páginas intimidantes, me parece que se leen con cierta fluidez, entre otras cosas, y no es por alabarlos porque estén aquí presentes, por la calidad editorial con la que está escrito, con la que está producido el libro, con la que está hecho, ¿no? La caja de texto es muy limpia, se lee con cierta facilidad, ¿no? Pero ya digo, es una mezcla de ensayo histórico y literatura de viaje, ¿eh? Muchas gracias. ¿Hay otro? Sí, aquí. Gracias por la presentación, ha sido muy interesante. Yo quería únicamente destacar un aspecto, y es que del resultado de la batalla se le echó la culpa en Reino Unido a Winston Churchill. Sin embargo, Churchill se defendía diciendo que había sido Kitchener quien había ordenado la retirada de las fuerzas británicas de la batalla. Y él pensaba que como la devastación se había producido en la parte del ejército turco en igual medida que en la aliada, si hubieran seguido presionando con la batalla, al final habrían ganado. Entonces, no sé si con el paso del tiempo, porque esas manifestaciones de Churchill, hay algún comentario que podáis hacer al respecto. Pues sí, tenía razón él. Si hubieran insistido, los turcos no hubieran podido aguantar más. Lo que ocurre es que te tienes que situar en el contexto. Primero una derrota ignominiosa de la Royal Navy, hasta entonces intocada, y después una escabechina tremenda, ¿no? Cuando en el frente occidental se están dando también de lo lindo, ¿no? Entonces les costaba mucho de traer tropas del frente de Francia para traerlos a este sitio, porque les parecía exótico. Había también una campaña que no hemos hablado, cuando los meses se demoran y la campaña necesita más hombres y más gastos. Hay una campaña periodística importante contra la campaña, a su vez, de Galípoli, ¿no? En los medios de Londres, ¿no? Para la mente de aquella época de un editor de prensa, con el nivel de propaganda que tenía, pues de traer tropas de Francia contra el enemigo, porque el enemigo era Alemania, los turcos, era un asunto exótico, ¿no? En fin, pues era prácticamente, pues, en fin, algo insensato, ¿no? Pero cierto es que después, que en los archivos militares turcos, al cabo del tiempo, ellos reconocen que si hubieran persistido y un cuarto o un quinto ataque más, también por las bravas, que estuvo a punto de cumplirse también, otro ataque de la flota, pues hubiera acabado con la resistencia turca. Es que el ejército turco combatía con mucho tesón, con ayuda militar técnica alemana, pero era un ejército casi en andrajos. O sea, hay fotos históricas, ¿no?, de los soldados como combaten, ¿no?, con alpargatas casi, ¿no? Entonces estaban al borde de la hecatombe absoluta, ¿no? Y también, como recordaba Alejandro al principio, la disentería. Aquello fue tremendo, ¿no? Los estragos que causó la disentería en aquel lugar. Pero volviendo a su pregunta, pues sí, Churchill era también tozudo y se le pueden reprochar muchas cosas, pero visionario era, y él estaba convencido de que se podía abrir el cerrojo de los Dardanelos, y si hubieran insistido, pues tal vez la guerra no hubiera durado tantos años, porque todo el mundo concluye, los historiadores, que la batalla de Galípoli es la que prolonga la guerra. Lo que ocurre es que ante el fracaso absoluto, el frente se va hacia Salónica, hacia Grecia, ¿vale?, hacia el frente de Bulgaria, hacia arriba, ¿no?, y aquello se abandona, ¿no? Por otra parte,
tampoco se lo creyó al 100% Churchill, porque enviaron los acorazados antiguos, no los dreadnoughts más modernos. Algunos de esos acorazados dreadnoughts podrían haber soportado las minas que estaban cerrando el paso de los Dardanelos, y podrían haber destruido parte de las defensas costeras que tenían en Chanacaré. Los cañones que vimos, algunos de los que vinisteis conmigo allí a los viajes que hicimos, si se lo hubiesen creído de verdad, es verdad que tenía las manos atadas a nivel de almirantazgo, para no llevarse lo mejor, la florinata de la flota británica, y lo mismo en Francia. Si se hubiesen llevado lo mejor de la flota, habrían forzado el paso, habría sido más fácil forzar el paso, y no habrían tenido que dejarse la piel en tierra. Y luego, es cierto, los británicos en general repugnaban perder hombres. Y en la Primera Guerra Mundial, la pérdida de hombres, pues en Francia, bueno, pues los generales no tuvieron esa repugnancia hasta puntos vergonzosos. Es decir, caían oleadas en Verdún, en el Chemin des Dames, en varias batallas. Fue absolutamente lamentable. Si aquí hubiesen insistido, como más tarde tuvieron que insistir los británicos en otras batallas, perdiendo muchos más hombres, probablemente se habrían ahorrado vidas. Entonces, claro, dices, es un mal menor para evitar males mayores posteriormente, porque es cierto que así podrían haber cogido de flanco a nivel estratégico al Imperio Austrohúngaro. El Imperio Ruso quizá no habría caído, no habría habido revolución. Claro, aquí ya estamos ya en el terreno de la historia ficción, pero habría aguantado probablemente el Imperio Ruso. Podrían haber seguido luchando contra Alemania en el frente este y contra el Imperio Austrohúngaro en Galicia, y se habrían desmoronado antes, pero no insistieron lo suficiente. También cuentas, Javier, en el libro que en marzo de 1915 está todo preparado para hacer un ataque masivo, y hay una orden para retrasar durante un mes ese ataque. Probablemente si se hubiera atacado en marzo, cuando aún los turcos no estaban bien dispuestos en su defensa, habría cambiado todo. Pues sí, es que como dice Alejandro, es que hay que situarse en la época. Es que a los británicos les costaba mucho perder hombres. Y en concreto, la batalla naval, aunque a un almirante le hundieran su barco, era un desprestigio absoluto. Es que era como la muerte de un hijo. Entonces hay que ponerse en esa situación, ¿eh? Entonces, efectivamente, cuando pierde la batalla, es la primera batalla, además, que se libra, creo que tengo entendido, entre barcos y cañones apostados en la costa. O sea, es una batalla entre artillería a gran escala, entre baterías apostadas en la costa y barcos que intentan traspasar el embudo, digamos, ¿no? Y en efecto, si hubieran, digamos, aligerado el asunto, y ahí influye también los días de la meteorología, que era bastante cambiadiza, y quizá hubiera influido, pero el de Robeck, el que estaba al frente de la flota, con el paso del tiempo empieza a pensar que no puede perder tantos barcos, porque pierden 3 ingleses, 2 tocados franceses hundidos, y aquello era una humillación tremenda, ¿no? Entonces empieza ya a echarse atrás, ¿no? Y quizá si hubieran tenido el coraje, o la decisión, mejor dicho, ¿no?, de arramblar otra vez con ellos, y pues quizás podría haberse decantado la historia desde otro punto de vista. Pero yo es que creo que el magnetismo también de esta batalla de Galípoli, tanto en la batalla naval como en los 3 desembarcos que hay, que ven al sur, en el centro y arriba, está marcada desde el inicio, y eso concuerdan todos los historiadores, pues con una inercia de fatalismo, ¿no? Parecía que estuviera hechizada para mal. Es decir, cuando parecía que todo podía revertir en favor de los aliados, siempre había algo,
una anécdota, una orden mal dada, una traducción de un objetivo que no se entera bien el mando, porque hay muchos fallos en la cadena de mando en esta batalla por parte de los aliados. En muchos de los desembarcos, cuando el terreno está expedito, cuando los turcos están prácticamente asfixiados y prácticamente aniquilados, en vez de seguir y dar el paso definitivo, siempre ocurre algo. La maldita anécdota, la suerte, el azar, que hace fracasar la operación. Y la primera de ellas es esa, la indecisión, digamos, de la batalla naval, de decir me espero, y claro, para enojo y tristeza de Churchill, ¿no? Él no entendía cómo no se volvía a atacar, y qué era eso de preparar un desembarco anfibio en toda escala viniendo desde Egipto. Le parecía una temeridad, pero esa era la primera de la serie de anécdotas y de casualidades que yo voy explicando en el libro, de por qué fracasa aquí este ataque, de cuando prácticamente las trincheras están casi tomadas y no se enteran los aliados, pues todo fracasa. Entonces hay esa inercia fatalista que es también bastante literaria, como si el lugar estuviera embrujado desde el principio. Me acuerdo que al hilo de la mala suerte, que Sir Ian Hamilton, que es el que aparece y era el jefe de la fuerza expedicionaria aliada, cuando se despide y le encomiendan la misión, se despide en Londres de su mujer en la estación de Charing Cross, y cuando antes de montarse en el vagón se despide de su mujer y le da un beso con el velo puesto, el velo de moaré que llevaba la mujer, y en el vagón le dice a su camarilla, a su estado mayor, y dice: sospecho que esta vez va a ser una campaña no provechosa para nosotros. ¿Por qué? Le pregúntese, porque le he dado a mi mujer un beso encima del velo. Pues parece que esa mística fatalista está en esta batalla de principio a fin, ¿no? Es una anécdota, pero hay veces que parece que no lo fuera, ¿no? El lugar tiene algo de embrujado. La marea que proviene del Mar Negro es potentísima. Los vientos que proceden normalmente también de ahí, que se canalizan por el valle, por el antiguo valle, es impresionante. Y también otro dato que no hemos dicho es que en la guerra del Peloponeso, tras 27 años matándose entre los espartanos y sus aliados, y los atenienses y los suyos, justamente el último enfrentamiento entre ambos, donde termina la guerra, es en Egospótamos, también justo sí, ahí, ¿no? Tiene algo de embrujado el lugar. Sí, efectivamente. ¿Se me oye? Bueno, en primer lugar es muy importante que se evidencie o salga a la luz la parte turca en esta batalla, porque normalmente lo que recibimos es la información de la parte británica, de la parte francesa, y como bien dice en la película El maestro del agua, el oficial turco que protagoniza, ellos son los invadidos. En realidad, desde el punto de vista épico del heroísmo, hay que tener muy en cuenta que los turcos están defendiendo su territorio. Y sobre lo que estáis diciendo en cuanto a la posible maldición o embrujo del terreno, es evidente, hay que añadir que Galípoli figura en todos los tratados de incompetencia militar. Primero, por el factor que no hay que olvidar de que la Primera Guerra Mundial es una guerra clasista. Es decir, la élite de la oficialidad británica, la élite de la oficialidad francesa siguen manteniendo una conciencia de clase con respecto a sus obligaciones con respecto a sus hombres. En segundo lugar, mantienen una mentalidad colonial. Es decir, ellos menosprecian a los turcos. De hecho, cuando preparan la invasión de las playas, no hay cartografía, no tienen cartografía. Se encuentran con el terreno que van a invadir sin información previa. Los soldados desembarcan con uniforme de invierno, cuando las temperaturas allí son muy elevadas, y no tienen preparada suficiente suministro de agua, que es donde vienen las grandes mortandades por disentería. Es decir,
después de 100 años, y cuando se limpia la parte propagandística de la historia militar, hay que ver qué cantidad de personas de uno y otro bando han muerto por lo que es una prepotencia o una gran soberbia de la oficialidad que prepara los hechos militares. Entonces, cuando se plantea así, a lo mejor metiendo más gente y siguiendo el esfuerzo bélico, que les venía bastante mal, dada la situación de Europa, hubieran podido tener éxitos, hay que tener en cuenta en qué situación de absoluta miseria también estaban las tropas de los Anzac principalmente. Entonces, este es un factor que creo que, estoy seguro de que habrás tenido en cuenta en el libro, pero que es muy importante a la hora de relatar las batallas, descartando un poco la épica y teniendo en cuenta que, al fin y al cabo, el señor Churchill y toda la oficialidad británica de alto rango no era más que una clase alta que menospreciaban bastante a los pobres soldaditos que estaban en la trinchera. Nada más. Muy bien, pues si no hay ninguna otra intervención, antes de bajar voy a anunciar los próximos eventos. Recuerdo que se sigue impartiendo el taller de novela histórica impartido por Sebastián Roa. Y recuerdo que existe la opción de realizar clases sueltas. El curso de Tai Chi en nuestro patio de los Arcos es los sábados a las 11 y también se pueden inscribir a clases sueltas. Tenemos la inauguración de la exposición La aventura del desierto el próximo 22 de diciembre. Y ya pueden hacer reservas al viaje a Macedonia del 11 al 19 de marzo. Quedan 5 plazas.